Es cirujana mínimamente invasiva y bariátrica, y nos va a hablar del rol del verde indocianina en la cirugía bariátrica. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Es la segunda vez que estoy acá con ustedes. Todo un reto, creo yo, hacerlo después del almuerzo, después del doctor Rosenthal y con todos ustedes con ganas de terminar. Si quieren, vamos a ver. Ahí está. Ok, vamos a ver. No me corre. ¿No está pasando? ¿Ya? Ok. Probablemente ahorita yo creo que todos estamos de esta manera, nuestros pensamientos están absolutamente consumidos en verde y sin duda alguna esa es la idea de poder estar aquí todos juntos y discutir aplicaciones nuevas, en qué más se nos ocurre que podríamos utilizar el verde, definir dosis y mejorar la aplicación de una tecnología que yo creo que a medida que la vamos usando en diferentes proyectos nos parece muchísimo más útil y le sacamos más provecho. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, probablemente es el método que, a pesar de los cambios que ha existido recientemente con el GLP-1, sigue siendo la opción que nos permite una pérdida de peso mayor y el lograr mantener esa pérdida de peso a lo largo del tiempo. El reporte mundial del año pasado es de más de 480,000 casos. La manga gástrica sigue siendo el procedimiento más realizado, seguido del bypass gástrico en YDRUX, y el porcentaje restante se divide en bypass de una sola anastomosis y en otro tipo de cirugías malabsortivas. Yo creo que, como hemos visto a lo largo del día, la complicación más temida para cualquier cirugía del tracto gastrointestinal es que tengamos una fístula, y las fístulas realmente son multifactoriales y el verde indocianina nos es útil sobre todo para eliminar el factor de isquemia tisular. ¿Cuál es entonces el rol que tiene el ICG en cirugía bariátrica? Si tomamos que la cirugía bariátrica es una cirugía electiva, que para muchos, aunque es considerado que los pacientes con obesidad son pacientes que nada más eran un poquito gorditos y querían hacerse una cirugía, la realidad es que son pacientes de alto riesgo, con alta morbilidad, y cuando tenemos índices de masa corporal elevados, realmente técnicamente pueden ser muy complejos y que además tiene cero tolerancia a las complicaciones. El rol del ICG en este caso es minimizar las complicaciones. Las primeras series que se han publicado de ICG, sigue sin correrme esto, no sé por qué va como lento. Ok, lo que va es como más lento, no sé si será. Las primeras series de la utilidad de ICG en cirugía bariátrica se publicaron a partir del 2015. La data publicada es de menos de 500 casos y la mayoría de los casos son para manga gástrica laparoscópica, que además es claramente el procedimiento más frecuente y en el cual tenemos que vigilar la perfusión tisular en la unión gastroesofágica y en fondo gástrico. Para atrás. Bueno, se pasó una. Se está pasando, vamos a ver si la pueden devolver, porque se pasó todo. Ok. ¿Cuáles son los puntos en los cuales, vamos a ver, no le estoy tocando y está con vida propia? ¿Cuáles son los puntos en los cuales el ICG nos va a servir desde el punto de vista de técnica quirúrgica? Porque nos ayuda a planear la estrategia, ya sea que tengamos que modificar lo que teníamos planeado preoperatoriamente cuando hacemos un mapeo vascular o cuando el ICG identifica que tenemos una complicación. El valor más importante y la utilidad más importante del ICG en la mayoría de las cirugías, que es la valoración de la perfusión tisular en tiempo real, y también en la realización de la prueba intraoperatoria para determinar si hay un leak, y que ha demostrado mayor sensibilidad del ICG versus prueba neumática versus gastroscopía transoperatoria y el comparativo con el azul de metileno. Vamos a ver.
Lo que no me está funcionando es el pasador de las diapositivas. Ok. Esta es una angiografía con fluorescencia. Yo creo que se pasaron, disculpen. ¿Será que me pueden retroceder la presentación? No sé por qué se pasa como lento. No, puedes hacer clic una sola vez. Ok, Si no, ves que es una, si te es apretado no lo hace, no sé. ok, es con este de acá. Este es el grande, este es el próximo. Ah, ok, no, ahí estaba. Ok. Vamos a ver. Ok. Esta es una angiografía con fluorescencia. La mayoría de los papers publicados utilizan dosis entre 3 y 5 milímetros de la preparación estándar de ICG. El video que están viendo utilizamos un cc de la preparación estándar. Probablemente yo creo que esa es la tendencia en la mayoría de las dosis que estamos utilizando de ICG, que estamos disminuyendo la cantidad de verde que estamos utilizando. Siempre es importante evaluar la rapidez con la que florecen los tejidos, el pico de fluorescencia que tenemos, la fluorescencia a lo largo de toda la manga gástrica. También podemos utilizarlo para identificar la gástrica izquierda, identificar irrigación principal. Y lo que comentó el doctor Rosenthal, que es importante también entrenar el ojo, no solo en cirugía bariátrica, sino en los demás procedimientos, del momento en el cual seguimos teniendo tejidos fluorescentes, pero que la intensidad de esa fluorescencia es muchísimo menor que al inicio, y es el momento en el cual el ICG se está lavando de los tejidos y estamos en la fase venosa. Igualmente, el ICG nos es funcional para evaluar bypass gástrico. Aquí solo falta hacer la sección para terminar de formar la Y de Rux. Igualmente, utilizamos un cc de ICG intravenoso. Una vez habíamos construido la gastroyeyunoanastomosis y la yeyunoanastomosis. Como vemos, hay distribución homogénea de la fluorescencia en todos los tejidos. Esta es una revisión que fue publicada a fines del año pasado y que agrupa 8 de los estudios más importantes que hay publicados de la utilidad de ICG en cirugía bariátrica. Tiene un total de 460 pacientes. La mayoría de los casos es para la evaluación de la perfusión tisular en tiempo real. Solo 2 de ellos fue utilizado para evaluación de leak intraluminal, y uno de los papers es para el mapeo vascular de la unión gastroesofágica y del fondo gástrico. Estos son los 8 estudios, como vemos están distribuidos a partir del 2015 hasta el 2022. ¿Qué otra particularidad tiene esta revisión sistemática? Que va a hacer un análisis de los pacientes en los cuales el ICG llevó a un cambio de conducta, a un cambio de estrategia, y encontró que un total de 9 pacientes, de 234 pacientes, el ICG llevó a que se cambiara la estrategia, ya fuera que se evidenció un leak en la línea de grapeo y llevó a suturar esa zona, a remodelar el pouch gástrico o a resecar un asa para la formación de la Y de Rux. Entonces eso nos da un porcentaje de un 3.8% de los casos en los cuales el ICG nos lleva a cambio de estrategia quirúrgica, porque además lo importante no es solo que se cambió la estrategia quirúrgica, sino que este cambio hizo que estos pacientes en el posoperatorio no tuvieran ninguna complicación, y yo creo que ahí radica la importancia. Vamos a ver. Este fue el primer estudio publicado. Son realmente estudios con pocos casos, son 15 casos. No especifican la dosis que utilizaron de ICG, la colocaron intravenosa después de la realización de la manga. Igualmente hicieron las pruebas tradicionales con azul de metileno y gastrografina en el posoperatorio número 2, y ninguno de los pacientes tuvo complicaciones ni fugas en los siguientes 2 meses del control después del estudio. Este es el único estudio que hasta el momento está escrito utilizando el ICG para dibujar un mapa vascular en forma preoperatoria y que nos ayuda a planificar la disección que vamos a hacer del área de la unión gastroesofágica y del fondo gástrico. Fueron un total de 86 pacientes y se utilizó ICG un cc antes de la construcción de la manga y
3 cc después de la construcción de la manga. Lo que se identificó es diferentes patrones que no se tenían claros, en los cuales tenemos irrigación accesoria que proviene de la frénica izquierda y que son relevantes cuando estamos haciendo una disección exhaustiva de la unión gastroesofágica y del pilar del hiato del lado izquierdo. Vamos a ver, siento que igual no me quiere hacer mucho caso el que pasa las diapositivas. Cuando hablamos de los dos modos que podemos utilizar el ICG, tenemos el modo monocromático, que como han comentado en presentaciones anteriores, es el que nos da mayor precisión y dibuja los vasos más finamente, y que además nos permite identificar, no me corren los videos, que nos permite identificar la fluorescencia de los tejidos. ¿Qué ventaja tiene uno con otro? El modo en verde y overlay nos permite seguir en el procedimiento quirúrgico sin que tengamos que detenernos, cosa que sí hay que hacer con el modo monocromático, pero creo que el modo monocromático es probablemente muchísimo más gráfico para evidenciar la fluorescencia en los tejidos. En la imagen de la derecha tenemos la evaluación de bypass gástrico. Como vemos, la fluorescencia de los tejidos y el dibujo de los vasos es súper rápido, y es importante que también aprendamos a diferenciar áreas isquémicas de áreas que usualmente van a tener un poco menor de perfusión, como son las líneas de grapeo, que siempre van a tener este halo un poco gris, pero eso no quiere decir que sean zonas isquémicas, sino lo usual que va a pasar por la compresión que hacen las grapas del tejido. Este es un estudio que está incluido dentro de esta revisión sistemática, que hace una comparación de la evaluación intraluminal de verde indocianina para LIC transoperatorio versus gastroscopía. La conclusión de este estudio es que la sensibilidad del ICG y de la gastroscopía es comparable, con la gran diferencia que el ICG nos va a disminuir tiempo quirúrgico y que además nos va a disminuir los costos de la cirugía al no requerir un procedimiento más en el transoperatorio y además la presencia de un especialista adicional en el quirófano. Esta es imagen de la evaluación intraluminal en un bypass gástrico. Como vemos, es muy fácil de identificar y además no nos contamina ni nos ensucia el campo como ocurre cuando tenemos filtraciones con azul de metileno. Cuando hablamos de cirugía revisional, probablemente es donde va a tener mayor utilidad el ICG, sobre todo porque son tejidos manipulados, hipoperfundidos, con cicatrización, que además hace difícil la disección. Entonces, cuando tenemos la evaluación con luz blanca, probablemente sean tejidos que nos parezcan normales y que están así por la disección y por lo dificultoso y laborioso de la cirugía, y se nos pueden escapar tejidos que tengan isquemia y hacer una reconstrucción, una remodelación, ya sea de un pouch o convertir una manga gástrica a un bypass, y que esto sea en un terreno que no esté adecuadamente perfundido y nos lleve ya sea a fugas en el periodo posoperatorio o a estenosis. Aquí podemos ver que probablemente con luz blanca ese muñón se vería nada más usual y normal para un proceso de una cirugía de conversión. Sin embargo, cuando se hace la evaluación con verde indocianina, se evidencia que el tejido florece hasta el tercio medio y la porción distal de este pouch no tiene evidencia de perfusión tisular. Probablemente, si no se tuviera el ICG, la anastomosis se hubiera hecho en este pouch y probablemente hubiéramos tenido una complicación. Entonces, estos cambios de estrategia son los que hacen la diferencia para evitar complicaciones en el periodo postoperatorio. Otra utilidad es cuando tenemos procedimientos combinados, no es lo usual ni la rutina, pero la misma dosis que utilizamos para hacer la evaluación de la perfusión tisular nos puede ser útil para identificar más fácilmente y hacer una cirugía muchísimo más segura cuando tenemos que hacer colecistectomía en el mismo momento de la cirugía bariátrica. Los pacientes bariátricos usualmente son hígados pesados, tienen mayor dificultad para identificarse
la vía biliar, y con el verde podemos tener entonces 2 en 1 realmente la evaluación de la perfusión tisular y una identificación adecuada de la vía biliar, lo que hace que la cirugía sea muchísimo más segura. Este es un estudio que no está incluido dentro de la revisión sistemática, pero que pone en evidencia, aunque sea con una cantidad muy pequeña de pacientes, porque tiene pacientes de cirugía primaria y de cirugía revisional, la importancia que tiene el ICG cuando hacemos cirugía de revisión. En este caso hubo cambio de estrategia en 2 de los 4 pacientes de los cuales era cirugía revisional. En uno de ellos se reforzó la anastomosis gastroesofágica por una filtración, por una zona de isquemia cerca de esta anastomosis, y en otra el pouch gástrico se tuvo que remodelar por evidencia de isquemia del tercio distal. Entonces hace patente el que utilizar ICG permite evitar o minimizar las complicaciones. Este es un case report que me parece importante en el sentido que la zona de isquemia que vemos en la línea de grapeo es bastante evidente. La decisión que tomaron fue reforzar esta zona nada más con fibrin glue, y la paciente consultó en el posoperatorio número 15 con una fuga que fue manejada con un stent y con drenaje. Entonces el ICG no solo es importante aprender a identificar la isquemia o aprender a identificar el leak, sino también a poder medir mejor cuál es el cambio de estrategia y la intervención que vamos a hacer para evitar complicaciones. Probablemente en retrospectiva hubiese sido muchísimo mejor hacer un reforzamiento de esta zona con sutura, invaginar esta zona de isquemia, que nada más colocar fibrin glue. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y las utilidades del ICG en cirugía bariátrica? La idea es minimizar las complicaciones que tenemos. Es ideal para evaluar la perfusión tisular en tiempo real, donde yo creo que el mayor valor lo va a tener en cirugía revisional. Nos permite además identificar patrones vasculares en la unión gastroesofágica y también en estómago. Tiene una alta sensibilidad en la realización de leak test en forma intraluminal. Sin embargo, antes de que pueda ser considerada rutina, habría que tener mayor cantidad de publicaciones para determinar su valor en uso estándar. Muchísimas gracias.